La mejor noticia es aquella que llega a nosotros a través de experiencias compartidas, la que nos inspira, la que nos impulsa a crecer, la que nos conmueve, la que brilla como un faro para aquellos que buscan orientación. Esto es la mejor noticia. Es un gusto poder saludarles nuevamente a través de La Mejor Noticia, este programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo El Salvador. Por supuesto, para que usted conozca acerca de todo lo que hacemos en esta organización, es este programa, para que usted sepa qué es FINEC El Salvador. Hoy vamos a hablar, siempre como lo hacemos en nuestros programas, acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de un hombre, lo que Dios a través de su poder ha podido transformar dentro de la vida de un hombre. Y es por eso que hoy nos acompaña Carlos Ernesto Valle del capítulo Olocuilta, con quien estaremos platicando. Bienvenido, Carlos, un gusto. Un gusto estar acá. Sí. Para que usted sepa qué es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, le comento que esta organización lleva ya más de 70 años. Nació en el corazón de un hombre en el cual Dios puso la inquietud precisamente de poder llevar a aquellos hombres que no conocían de Dios, aquellos hombres que andaban alejados de Dios, aquellos hombres de negocios que estaban en el afán de poder llevar precisamente la provisión a sus hogares y que quizá no llegaban a la iglesia. Pues un hombre tomó en cuenta esto y precisamente fundó la fraternidad en una cafetería que todavía existe en Los Ángeles, California, de nombre Cafetería Clifton, y es ahí donde surge precisamente allá por 1951 esta fraternidad. Hombres que no querían saber nada de Dios, pero ahora se encontraban desayunando y hablando de esas experiencias en las cuales habían visto el poder de Dios. Esta organización creció hasta el punto de poder expandirse más allá de los Estados Unidos, llegando a diferentes naciones, y así estuvo el momento adecuado para llegar a El Salvador. Hoy tenemos capítulos en los 14 departamentos, pero no solo capítulos de hombres de negocios, sino que también de mujeres de negocios y también de jóvenes como ministerios adjuntos que buscamos una sola cosa, que el hombre se acerque a Dios precisamente. Lo hacemos a través de desayunos en lugares neutros, lugares como cafeterías, hoteles, restaurantes, en donde contamos la experiencia que hemos tenido de acercarnos con Dios. Por supuesto, lo hacemos de lunes a sábado para darle al hombre la oportunidad de que el domingo pueda buscar su iglesia, porque nosotros no somos una iglesia, ni pretendemos serlo, mucho menos queremos reunir a todas las iglesias y conformar una sola. Queremos que el hombre se acerque a Dios y ese es nuestro principal objetivo. Cuando el hombre llega, la mujer llega o el joven llega a uno de nuestros eventos, se da cuenta que de ahí no saldrá igual. Así que esa es nuestra visión, eso es lo que somos y lo que no somos. Y de eso vamos a hablar hoy con Carlos Ernesto Valle, quien nos acompaña. Carlos, nuevamente bienvenido. Vamos a hablar dentro de esta plática un poco acerca de tu infancia, cómo fuiste creciendo, cómo a través de ese crecimiento, pues en algún momento el hombre se aleja de Dios y de repente nos sentimos autosuficientes, ¿verdad? No dependiendo de nadie, sino que solo de nuestras fuerzas. ¿Y cómo ha llegado a Dios después de, quizá, estoy intuyendo, sufrir un poco a través de esa autosuficiencia? Contanos un poco de dónde viene Carlos Valle, cómo creció Carlos Valle, dónde nació, cómo estuvo conformada tu familia. Bueno, yo soy originario de Olocuilta, ciudad de las pupusas, y soy el hijo mayor dentro de cuatro hermanos dentro del hogar. Mi padre un maestro, mi madre una comerciante, y mi niñez, pues, yo la recuerdo momentos hermosos eh, con mis hermanos, con mis primos, mis amigos, pero a la edad de 9 años, hubo un cambio que marcó mi vida, fue la salida del país de mi padre por cuestiones de que mi padre era maestro y él se había involucrado en estas cuestiones de antes del 21 de junio, tuvo que emigrar porque todo el que pertenecía a esas organizaciones era considerado el enemigo. Ujú.
Fueron 3 años, pero en esos 3 años me desvié de rumbo. De 9 a 12 años yo aprendí muchas cosas, muchos vicios, eh, y fui creciendo, llegó mi padre y fui notando también dentro del hogar cosas no agradables. Me fui dando cuenta que mi padre tomaba así de vez en cuando, pero era violento con mi madre. Hubo violencia intrafamiliar y eso fue creando en mí un resentimiento hacia mi padre. Llegó el momento en que yo ya crecí y mi padre todavía quería seguir haciendo lo mismo, pero yo no se lo permití. No llegamos a los golpes, simple y sencillamente eh, yo le dije: Usted ya no va a golpear a mi madre". Y así fue, esa fue la última vez. Conforme fui creciendo, me vine a estudiar a San Salvador y allí en el segundo año de bachillerato yo recuerdo que conozco este vicio que causa tanto daño a la mayoría de hombres, el alcoholismo. Así fui creciendo, fui avanzando en esto y llegó también eh, el deseo por las muchachas. Yo fui un joven muy promiscuo porque crecí en un ambiente muy machista, Ujú. que siempre decía: es hombre aquel el que tiene más mujeres. Yo así lo fui haciendo. ¿Cómo marcó esa infancia tu futuro? Pues fíjate que a la edad de 20 años yo formo mi primer hogar y nacen mis primeros 2 hijos. Y esa me coincidió también mi inicio en la vida laboral. A los 20 años yo entré a trabajar y allí sucedió algo también que hubo un cambio en mi vida. Aquel joven que dependía totalmente económicamente de los padres llegó a tener dinero. Entonces me enrolé en un ambiente con unos compañeros, la trasnochada, la bebida fue en aumento, las mujeres, y yo ya tenía un hogar formado. Ujú. Y allí empezaron mis problemas. 9 años aguantó la madre de mis primeros 2 hijos y me abandonó. Pero yo era un hombre que no podía estar solo. De ahí volví a formar otro hogar, 2 años, terminaba, de ahí formé otro. Tuve 3 hogares y en cada hogar procreé. Carlos, ¿cómo afectaba la ausencia de Dios en ese sentido? Porque me imagino que quizás sabías de Dios, de la existencia de Dios, pero quizás no conocías a ese Dios que estaba ahí esperando la oportunidad de poder entrar en tu vida. Yo tenía un conocimiento de Dios cuando mi padre fue a Estados Unidos, mi madre nos llevó a una iglesia. Pero cuando vino mi padre de regreso, él ya no quiso que fuéramos. Entonces ya a la edad, yo conocía a un Dios que le gustaban las cosas buenas Ujú. y que no le gustaban las cosas malas. Pero uno en el camino se olvida de eso. Y prácticamente yo deseché a Dios durante toda esa etapa. Te sentías autosuficiente. Claro, claro, yo me sentía que el mundo yo lo Lo podías manejar. sí, manejar a mi antojo. Ujú. Tuve problemas, tuve accidentes de tránsito por cuestiones de la bebida y, y la verdad, muchas dificultades en los hogares que yo tuve. En cada hogar nunca hubo como una reflexión de algo falta aquí para que para que este hogar pueda establecerse bien. Nunca hubo eso. No, la verdad no. Fue hasta que conozco a mi actual esposa, Marisela. Yo venía saliendo de la última relación y cuando la conocí a ella, fue algo bonito porque ella había abierto un negocio allá en Olocuilta y cuando yo la vi, yo creo que nos enamoramos a primera vista y empezó un noviazgo hermoso. Salíamos todos los fines de semana, pero en el 2010 yo sufro un terrible accidente de tránsito
que marcó totalmente mi vida. Ahora, hasta ahí no había Dios todavía. ¿Qué pasó en ese accidente? Después del accidente, fíjense que yo recuerdo que estuve en el hospital y allí acudí a Dios. Yo le dije al Señor, ayúdame, yo voy a cambiar. Mi Ajá. proceso fueron 3 meses en cama, duró 8 meses por todo. Tuve que aprender a caminar nuevamente. eh, Anduve con muletas y terminé con bastón. Y cuando yo ya me creía valer por mí mismo, lo primero que fui a hacer es a celebrar con mis amigos. Te olvidaste de aquello que había dicho. Me olvidé de la promesa que le hice a Dios. Pero, pero Dios utiliza procesos. Claro. Fíjate que tuve que pasar, nos juntamos con mi esposa, hicimos hogar, pusimos un negocio y nos iba bien. Pero yo era igual. Yo tomaba, yo mujeriaba y tuve que llegar a un proceso. Nos casamos con mi esposa. Eh, esa boda civil, sinceramente, eh, mi esposa dice, ella no se quería casar porque sabía por qué lo hacían, porque Ujú, ella casi me descubría en lo que yo andaba. Pero nos casamos. Y yo dije, en el camino esto se arregla. ujú. Porque yo decía, el día que yo me case, termino con esto. Pero no fue así, continuó. Pero llegó un momento en que dice Dios, no querés por las buenas, vas a querer por las malas. ¿Cuál fue ese punto de quiebre? Me descubre mi esposa en una infidelidad. Me tengo que ir de la casa y allí empieza ese proceso donde volví a acudir nuevamente al Señor y a decirle, Señor, ayúdame. Este es mi cuarto hogar. Este sería mi cuarto fracaso. Ayúdame. ¿Te sentías un hombre fracasado, Carlos? Sí, sí. Y la verdad que es bien duro porque siempre que yo deshacía mis hogares, terminaba en la casa de mis padres. Entonces, yo sé que Dios fue actuando allí en el corazón de mi esposa porque me dio otra oportunidad y, y regresamos y yo le dije, mira, busquemos de iglesia, esto nos va a ayudar, le dije yo. Fue así como llegamos primeramente a una iglesia ¿En qué año? en el 2017, 2010, 2016, Ujú. 2016. Pero eso no termina allí, o sea, nosotros íbamos, pero no pasaba nada, Ajá. no pasaba nada. Pero una vez que yo fui a visitar, andaba con mi esposa, fuimos a visitar a un amigo que es dueño del taller, y yo no sabía que él era el presidente de un capítulo, y me invita a esta organización. Fue así como en el 2016, noviembre del 2016, yo llego por primera vez a un evento de fraternidad. Y créanme que para mí fue de mucha bendición porque yo recuerdo ese primer evento que era día lunes y vi 35 hombres a las 6:45 de la mañana, cuando yo a esa hora yo amanecía de goma, pero yo los vi felices. Ajá. Y ¿Cómo es posible esto? Dijiste. sí, y me gustó el ambiente, me hicieron sentir bien, yo vi a estos hombres felices y yo empecé a asistir. Y le comenté mi situación al presidente del capítulo. Fue así como en el 2017, febrero del 2017, me mandan a mi primer SAEL. Bueno, para los amigos que nos están viendo, SAEL es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. 2 días dedicados precisamente a Dios, ¿verdad? Entrenándonos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Finanzas, familia, iglesia, la parte de qué significa ser un hombre de valor, y todo eso, ¿verdad? Entonces el seminario de entrenamiento para líderes nos da esa oportunidad de ver con otra perspectiva la vida. Pero contanos qué pasó en ese seminario. Pues yo fui con una expectativa, a mí me dijeron, vas a ir a recibir. Créanme que iba un poquito con miedo, pues no sabía qué era, pero la verdad, ya estando allá, realmente Dios obrando en mi vida. Este,
Dios me habló y me pude dar cuenta todo lo malo que había hecho y a cuántas personas había dañado, principalmente a mis hijos, porque soy padre de 6 hijos, En los diferentes en hogares. diferentes hogares. Con mi esposa tengo mis últimas 2 niñas Ujú. y, y Dios me quebrantó totalmente en ese Sahel y yo salí con las ganas de hacer las cosas diferentes. Lo primero que fui a hacer, le hablé a mi esposa, mira, quiero que estés ahí cuando llegue. Me fui a pedir perdón porque antes yo solo lo que pedía era disculpas. Disculpas es diferente a pedir perdón. Claro. Y entonces, así empecé, le fui a pedir perdón a mis hijos porque también les hice mucho daño. Cuando yo llegaba a veces eh, a la casa de mis hijos mayores, más que todo, llegaba tomado. Yo vivía en San Salvador cuando tenía mis otros hogares y yo llegaba a la casa ahí, fíjense, y ellos me veían tomado. Y yo les decía, hijo, yo no quiero más que todo el varón, no quiero que vayas a aprender eso. Pero ya iba por ese camino, mi hijo también. Ujú. Pero gracias a Dios pudo enderezar el camino y hoy ya es un profesional. ¿Qué ha pasado, Carlos, en este tiempo, a partir de que tú me cuentas que llegaste a tu hogar, pediste perdón, tu esposa, tus hijos, aquellas personas que habías dañado? ¿Qué pasó luego en estos años que has estado dentro de fraternidad, que te has acercado a Dios? Pues fíjate que yo llegaba, después de los eventos, le llegaba a contar a mi señora, ¿verdad? Eh, que lo bonito que eran los eventos, Ajá, pero mi señora todavía estaba algo escéptica, todavía dolida. no te creías. No. Entonces yo empecé a escribir en esas peticiones, en esas hojitas de petición, restauración por mi matrimonio, por el corazón de mi señora. Y logré convencerla y la llevé a un capítulo de damas. Ahí empezó Dios a transformar el corazón de mi esposa. Ujú. Y fue algo maravilloso porque pudo perdonarme y Dios ha ido transformando y ha ido limpiando mi camino. ¿Cómo es tu relación con tus hijos ahora? No, es maravillosa, es maravillosa. Mis hijos mayores, tenemos comunicación. Mis hijas pequeñas dicen que eh, se sienten feliz. O sea, los niños sienten, ¿va? Esa calidez de ese hogar, Claro. ¿verdad? ¿Cuándo entra el deseo por servir dentro de la organización? Cuando yo empiezo a servir, es algo maravilloso porque uno puede ayudar con la experiencia que ha pasado a otros hombres. Claro, Y más maravilloso es servir en pareja, porque hoy ya lo hacemos en pareja, qué ¿verdad? bueno. Y Dios se ha manifestado grandemente en nuestra familia, en nuestros negocios. Nosotros nos dedicamos al negocio de restaurantes y pupusería. Eh, Nos va bien. Ujú, Yo desde el 2019 dejé de trabajar en el trabajo que tenía anteriormente ujú. y Dios ha sido lindo que suple todo, suple todo. He aprendido a depender totalmente del Señor. Así que, ¿qué más les puedo decir? Dios ha transformado mi vida y la de mi familia. Y ahora, a través del testimonio, es lo que buscamos que otros vean cómo Dios puede obrar en la vida de nosotros, ¿no? Eh, a Carlos lo conozco desde hace mucho tiempo y créeme lo que ver un hombre transformado por el poder de Dios se siente bien especial por el hecho de que de repente el otro que llega a un evento y te ve y escucha el testimonio dice, si lo pudo hacer en él, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer en mi matrimonio, lo puede hacer con mi familia, lo puede hacer en mi trabajo, con mis finanzas. Y creo que al final es eso lo que tenemos nosotros. Hemos descubierto que estando de la mano de Dios, nada nos va a faltar, que lo tenemos todo. Pero contanos qué pasó ese primer día que vos llegaste
a ese evento y me imagino que, porque siempre lo hacemos en nuestros eventos, para aquellos que nos están viendo y escuchando, les decimos que los eventos que nosotros hacemos son eventos cargados con la presencia de Dios ahí en ese lugar, pero el final de ese evento es algo muy bonito para el que llega por primera vez. La verdad que ese primer evento, cuando hacemos la oración final, nosotros le decimos el llamado, ahí es donde comienza todo. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Cristo es nuestro Salvador, Él empieza a actuar en tu vida. Y yo quiero invitar a quienes nos ven, a que hagamos esa oración, Por favor. ¿verdad? Hágala de corazón y verá cómo Dios va a obrar a partir de este momento. Dios va a transformar su vida. Así que yo les pido que oremos. Padre buen Dios, te damos gracias Gracias. por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar por mis pecados. Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando parta de este mundo pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. ¿Qué día es el capítulo de Lo Oculta y la hora? Son los martes a las 6:30 p.m. en restaurante Lo Nuestro de Olocuilta. Ok, bueno, a los amigos de Lo Oculta y los alrededores, ¿verdad? Hay mucho pueblo alrededor. Está Sí. Santo Tomás, Santiago Texacuango, Tultitán, Tapalhuaca, bueno, Malapa. Tomalapa, San Luis Talpa, San Juan Talpa, no sé. Sí, también. No, lléguense. Ahí siempre van a ver pupusas, que por cierto muy ricas. Y si no, pues si no quiere pupusas, ahí también hay una cena para usted, para que usted pueda disfrutar y pueda conocer acerca de lo que Dios puede hacer en la vida, transformando corazones, transformando entornos, sobre todo en la familia y en todos esos entornos en los cuales nos movemos los hombres de negocio. Así que gracias por habernos acompañado. Les recordamos, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo, está en todas las plataformas de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok también, y este programa en YouTube para que usted no tenga excusa. Ahí va a haber información, incluso en nuestra página web, de dónde hay capítulos cerca de donde usted está, los horarios, las ubicaciones, los días en los cuales se desarrollan los eventos para que usted pueda llegar. Y no solo llegue usted, invite a un amigo, a un familiar, a aquella persona que usted crea que necesita conocer de Dios. Será hasta la próxima. Un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Amílcar Durán. La mejor noticia es aquella que llega a nosotros a través de experiencias compartidas, la que nos inspira, la que nos impulsa a crecer, la que nos conmueve, la que brilla como un faro para aquellos que buscan orientación. Esto es La Mejor Noticia.